Buenos días, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe, la iglesia, y con fidelidad, claro, a nuestras familias. Pero primordialmente, fidelidad ¿a quién? Al soberano, al único y sabio Dios, al eterno Señor, creador del cielo y de la tierra, el soberano de toda creación, único, inmortal, invisible, eterno Dios. Aquel que creó todas las cosas y las sustenta y que a pesar de las dificultades y todo lo que estamos pasando, tiene todo bajo su control y sigue siendo el soberano de todas las cosas. Hoy estaremos estudiando acerca de el Sermón desde el Monte, nuestro estudio número 16. ¿Qué vamos a ver hoy, mis queridos hermanos? Vamos a ver hoy el juicio del discípulo. O sea, un discípulo sano. Y está basado en Mateo capítulo 7 de la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo. Recuerden que en lo que venimos estudiando estamos hablando acerca de que el sermón desde el monte tiene que ver con los capítulos 5, 6 y 7 de el Evangelio según San Mateo. Hoy entramos al capítulo 7 y nuestro tema es reprensión de la inclinación a censurar. Hay una reprensión de la inclinación a censurar, basado aquí en la palabra. Pero antes de que entremos en el tema, vamos entonces a orar al Señor, a pedirle a Él, a clamar al soberano de toda creación, a aquel que dijo, clama a mí, yo te responderé, a aquel que dijo, el que temprano me busca, me hallará, a ese Dios maravilloso que ha dicho que si nosotros le buscamos, le hallaremos. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, tocad y buscad y hallaréis. Así que vamos entonces en esta hora a clamar a nuestro Dios, a pedirle a Él, a agradecerle. Hay muchos motivos por los cuales agradecerle a nuestro Dios. Debemos estar agradecidos por el don precioso de la vida. La vida es maravillosa y Dios nos la ha concedido. Pero aparte de concederla, también la sustenta y la cuida. Nos guarda. Es cierto que muchas familias han perdido a sus seres queridos. Entre otras cosas, hoy vamos a orar al Señor por la familia de nuestro hermano Ricardo Calderón. Su esposa Enid ha partido a la presencia del Señor. Entonces vamos a clamar al Señor por esta familia, que el Señor sea bendiciendo la vida de nuestro hermano Ricardo, de las hijas de nuestra hermana Enid. Que el Señor les bendiga y les guarde en este tiempo difíciles para ellos, tiempo de dolor y de tristeza. Saben ustedes que la hermana Enid y su esposo Ricardo iniciaron junto con otros hermanos bajo el liderazgo del misionero Ildefonso dos Santos lo que se conoció como Iglesia El Divino Salvador, que después vino a ser la Iglesia El Salvador, y después llegó a ser la desaparecida en manos del alfarero. Así que esta familia es una familia muy dedicada al Señor. Y falleció nuestra hermana Enid. Ahora está en la presencia del Señor y damos gracias al Señor por la fe que ella tenía y haberle conocido. Pero sigamos orando por también nuestras familias. Sigamos orando por nuestra hermana Beatriz y nuestro hermano Manuel. Nuestra hermana Beatriz continúa con sus dolores. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor no nos sana? Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene su plan, no tenemos respuesta del por qué el sufrimiento, pero lo que sí estamos seguros es que el consuelo del Señor está presente. Clamemos entonces al Señor en esta hora por nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, especialmente aquellos que están pasando por dificultades físicas en cuanto a su salud. También que el Señor sea abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde sobre nuestra economía. Hay dificultades en la economía
ocasionada por todo esto que está pasando, por los encierros a causa del COVID, también por las diferentes situaciones vividas al perder los empleos mucha gente. Bueno, hasta ahora no tengo noticias de nuestros hermanos en cuanto a pérdidas de empleo, pero sí sé de algunos de ellos que están pasando por diversas dificultades en sus negocios, en sus trabajos y todo lo demás. Entonces vamos a pedir al Señor que bendiga la economía de nuestras familias. También quiero que tengan presente en sus oraciones a la hermana Dora Arrubla, que el Señor le ayude a salir adelante donde se encuentra en medio de esta situación difícil. Padre, te estamos muy agradecidos en esta hora, Señor, por el cuidado que tienes para con nuestras vidas, por tu bendición y por tu guía. Gracias, eterno Dios, por el maravilloso amor que tienes para con todos y cada uno de nosotros. Guíanos en tu propósito divino, a fin de que podamos ejecutar tu voluntad de manera que te agrade a ti, Señor, y nuestra vida sea edificada. Nos encontramos delante de tu presencia en esta hora, eterno Dios, pidiéndote, Padre, que de tu presencia lleguen tiempos de refrigerio, que calmes el dolor en el cuerpo de nuestra hermana Beatriz, que también, Señor, alientes su espíritu, su estado de ánimo. Ella confía en ti y, Señor, ten misericordia de tu sierva, pasando tu mano sanadora y divina sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de Manuel, sobre el cuerpo de Pedro Pérez, de nuestro hermano Carlos Hernández. Sigue obrando, Señor, en los esposos Aguirre y en los esposos Rosero. Tu bendición les guarde siempre, eterno Dios. Gracias te damos, porque terminarás la obra que has iniciado en nuestro cuerpo. Estás sanándonos, nos estás sacando de esta situación difícil. Y nosotros estamos agradecidos contigo, Dios, porque ya estamos muy bien gracias a tu intervención divina después de este COVID-19. Sigue obrando, Señor, en todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar y haz extensiva tus bendiciones a sus familias. Señor, permite que este estudio aliente nuestra vida, podamos recibir de tu palabra y vivir conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, en toda la discusión del capítulo 5, versículos 20 al 48, y el capítulo 6, versículos 1 al 18 del Evangelio según San Mateo, nuestro Señor está contrastando la moral que exige de los súbditos del reino mesiánico con las enseñanzas y las prácticas que tenían los escribas y fariseos. Algunos errores y faltas comunes entre los judíos y sus maestros hipócritas son reprendidos allí en ese sermón del monte. No es en el orden formal de un discurso metódico lo que el Señor nos plantea aquí en este capítulo 7, pero sí con el mismo designio general que se manifiesta por todas partes de la palabra del Señor. Hay un gran principio manifestado y aplicado en el capítulo 6 de los versículos 1 al 18, y esto es que las buenas obras deben ejecutarse no ostentosamente como lo hacían los hipócritas, sino por amor a Dios solamente. Ahora, en este pasaje, Jesús reprende otra falta que se cometía con frecuencia entre los judíos, particularmente aquellos que eran muy formalistas, muy legalistas, como encuentra usted en Lucas 18, versículo 11, de aquel que estaba orando que no soy como los demás, y la cual todos los hombres somos tristemente propensos. Y cuando digo los hombres me refiero a las personas, a la raza humana, a la humanidad. ¿Y a qué somos propensos? Bueno, esto es a juzgar duramente a otros. Vayamos entonces a la palabra. Mateo capítulo 7 versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, así como la hipocresía del capítulo 6, versículo 2, versículo 5 y versículo 16, el ostentar justicia también es hipocresía, dependiendo cómo se hace. Allí en el capítulo 7, en el versículo 5 de la palabra. Ahora, abrogarse el derecho de juzgar a otros y de corregir sus faltas, hecho con hipocresía, no es algo que el Señor acepta. El pasaje habla acerca de la relación entre los seguidores de Jesús. ¿Cuál es la relación que debemos tener aquellos que seguimos al Señor? En los versículos 1 y 2 se advierte contra aquella costumbre de estar juzgando a los demás con rigor y con falta de consideración. Como usted lo puede encontrar en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 24 de la palabra del Señor. En Marcos 4, 24 nos dice así la Escritura lo siguiente. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún se le quitará. Así que aquí en Marcos, en el capítulo 4, versículo 24 de la palabra del Señor, él está condenando ¿qué? Está condenando esa falta de consideración al estar juzgando a los demás. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2 del libro del apóstol Pablo a los romanos, veamos también qué nos dice la Escritura. Capítulo 2 del libro de Romanos, en los versículos 14 de la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1 y versículo 14. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en el capítulo 14 del mismo libro de Romanos, capítulo 14, en el versículo 10 de la palabra del Señor, vuelve el apóstol Pablo a decir a los romanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, es claro que el juzgar aquí en lo que plantea el Señor Jesús está prohibido. Ahora, no se refiere a juicios oficiales en los tribunales. Es lo mismo que cuando dice no juréis. No está prohibiendo los juramentos en los tribunales, como dice Mateo 5:34, ni tampoco a la formación de opiniones que tenemos sobre el carácter y la conducta de otros, para lo cual siempre tendremos derecho. Ahora, cuando tenemos medios para juzgar, y también es comúnmente un deber, con tal que nos esforcemos por juzgar justo juicio, como dice la palabra del Señor en San Juan, en el capítulo 7, versículo 24, que les invito a que leamos este versículo del capítulo 7, del versículo 24 del Evangelio según San Juan. Entonces, veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Capítulo 7, versículo 24.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, el juzgar es emitir opinión, el juzgar es criticar, pero la palabra del Señor nos está diciendo que cuando juzguemos tiene que ser con justo juicio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Preferiblemente mejor atender la recomendación del Señor en San Mateo cuando dice, no juzguéis. Ahora, recuerde que Él viene hablando es de la hipocresía y por eso habla de la paja y de la viga en el ojo de la persona y el nuestro. Pero entonces lo que está diciendo es, cuando vamos a emitir una opinión, cuando vamos a juzgar algo, tiene que ser con justo juicio, de acuerdo a como el Señor lo plantea. Y también entender que no debemos bajo ninguna circunstancia expresar o formarnos una opinión con respecto a otros. Esto estaría en conflicto con los versículos 16 y 20 de la palabra del Señor, o como está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 21 de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Y nos dice así la palabra del Señor en el versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. O sea que antes de dar una opinión, antes de emitir un juicio, antes de juzgar, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Que debemos examinarlo todo. Muy bien, en muchas ocasiones nosotros encontramos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los apóstoles de continuo denunciaron y reprendieron el error y el mal. La alusión aquí en el pasaje de San Mateo, en el capítulo 7, cuando dice de no juzgar, es la práctica tristemente muy común de juzgar oficiosa y presuntuosamente a otras personas, siendo esta clase de juicio con mucha frecuencia sin ningún fundamento y de manera injusta y nada bondadosa. Las personas más inclinadas a la ostentación hipócrita, como los fariseos, serían muy propensas a juzgar a otros severamente, como está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 11. Sin embargo, no solo ellos, todo el mundo es muy dado a juzgar duramente. Fácilmente podemos caer en eso ustedes y yo. En este pasaje, entonces, nosotros encontramos que hay una crítica prohibida. Ese juzgar es una crítica. ¿Y está qué? Prohibida. No juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 1. Al estudiar el pasaje, usted y yo nos podemos dar cuenta que Jesús se refiere al espíritu y verdad con que el crítico hace el señalamiento. Y señala 3 formas en que debe presentarse y 3 leyes que lo gobiernan. Ahora, que gobiernan ese juzgar, esa crítica. Ahora, la crítica puede ser destructiva, engañosa o con discernimiento. Por eso hablamos de 3 leyes que gobiernan esa crítica. O 3 formas en que se pueden presentar. Destructiva, engañosa o con discernimiento. Bueno, la crítica también puede ser destructiva. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Versículos 1 y 2. La palabra juzgar contiene la idea de censura o crítica quejosa. En el sentido estricto simplemente quiere decir discriminar o distinguir. Ahora, no tiene necesariamente una mala connotación. Cuando nosotros juzgamos, puede ser tanto para elogiar como para condenar. No significa que no debamos tener discernimiento, sino que debemos ser críticos, porque en este contexto la palabra se refiere a esa crítica aguda
injusta que censura a los demás. Debemos juzgar, pero no prejuzgar. Es decir, no tener prejuicios. En el curso de la vida normal, constantemente debemos ejercitar esa facultad que nos ha dado Dios de juzgar, de hacer nuestra propia evaluación de los hechos y de las personas. Pero ese propósito con que juzgamos y la manera en que lo expresamos lo determina la calidad moral y sus efectos. Puede ser maldición o puede ser bendición, de acuerdo con el espíritu con el cual lo expresamos. Ahora, es natural que no podemos ser crédulos o ciegos ante los errores y las fallas morales de los demás. Pero de igual manera tampoco debemos abrigar un espíritu de censura ni permitir conversaciones críticas acerca de ello. Ese juzgamiento, mis hermanos, siempre constituye adulación de nosotros mismos, porque lo hacemos desde una posición de superioridad. La crítica destructiva no es una ocupación cristiana, y Jesús dijo que debemos decidida y permanentemente abstenernos de ella. No juzguéis. El tiempo del verbo indica que Jesús les estaba advirtiendo sobre algo que sus oyentes ya estaban practicando. Cuando les dice no juzguéis, es porque ya, y es un imperativo, una orden, ya estaban ellos practicando esto. Vio un mandato que bien puede aplicarse hoy a nosotros. En otras palabras, dejen de juzgar, dejen de criticar. Y el apóstol Pablo nos dio la misma orden con autoridad. En el capítulo 14, versículo 13 de Romanos dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Hay motivos válidos en este mandamiento de Cristo. En el mejor de los casos, nuestro conocimiento de las circunstancias es solo parcial. No conocemos todos los pormenores del asunto. Vemos el problema, pero no vemos todos los factores que lo componen. Vemos los defectos y las fallas. Pero, ¿quién puede evaluar correctamente cuando hay un problema en este medio ambiente, en la vida de las personas, en lo que se hace, en lo que se deja de hacer? Observemos la caída ante la tentación. Pero el asunto es, ¿quién puede medir la intensidad? O sea, cuando una persona falla, cuando una persona se equivoca, nosotros observamos la caída de esa persona, pero ¿quién puede medir la intensidad? ¿O por qué lo hizo? ¿O las circunstancias? ¿O la resistencia oculta que lo precedió? De pronto estaba no queriendo hacerlo. Nuestros juicios son hechos en base solo a la apariencia, a esa apariencia de datos superficiales. Pero Dios, mis queridos hermanos, es el único que conoce todos los factores. Por lo tanto, solo Dios puede hacer un juicio correcto. Si supiéramos todo, nuestra crítica bien podría transformarse en admiración. Hay una saludable sabiduría en una máxima legal de una declaración que se hace, que jamás podría ser aceptada sin un desafío. Siempre que decimos popularmente, ¿habrá otra cara de la moneda? ¿O siempre existe otro lado de la historia? Es lo que debemos siempre tener en cuenta. Que lo que vemos, lo que percibimos o lo que conocemos tiene otro lado que no sabemos. Un esposo abandona a su esposa. E inmediatamente, ¿qué decimos nosotros? Claro, ese es un sinvergüenza. Mire, no cumplió con la promesa hecha delante del altar, ante Dios y ante la gente, ante los testigos. Pero nosotros desconocemos qué lo llevó a esa circunstancia. ¿Qué llevó a aquella mujer a dejar a su esposo? No sabemos cuáles fueron las circunstancias. Simplemente decimos, uy,
esa es una mala mujer porque mire, dejó al esposo y viviendo con los hijos que tenía y todo lo demás, dejó hijos sin papá. Y así sucesivamente estamos criticando y juzgando a personas. Hay una persona que cae en las drogas y ¿qué decimos? Es que mire ese, cómo se le ocurrió, qué tal cosa. Pero no sabemos qué está experimentando esa persona en su vida emocional que la llevó a eso. Entonces simplemente juzgamos ¿qué? Las apariencias. Si nosotros conociéramos todo el lado de la historia, el lado A como el lado B, podríamos incluso llegar hasta entender a las personas de una manera clara. Siempre existe otro lado de la historia, no lo olvidemos. Y sería una exageración aceptar un proverbio francés que dice, saberlo todo es perdonarlo todo. Y no necesariamente. Pero contiene más de un gramo de verdad. Si tuviéramos un conocimiento más completo, entonces haríamos menos críticas crueles. Además, no olvide que nuestro juicio es falible. O sea, no somos infalibles, nos equivocamos. Aunque conozcamos todos los factores, podríamos interpretarlos incorrectamente. Las personas enfrentan los mismos hechos, pueden llegar a conclusiones diametralmente opuestas. Por ejemplo, en un juicio hay un jurado y escuchan las conclusiones, escuchan los alegatos y todo lo demás, escuchan las mismas exposiciones, los mismos argumentos. Sin embargo, la decisión del jurado puede llegar a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque somos diametralmente opuestos y podemos ver las cosas de manera diferente unos de otros. Lo que para usted puede ser muy malo, para otro no sería tan malo. Entonces, ese juzgar está limitado por nosotros mismos. No nos compete a nosotros usurpar el papel de juez y dar el veredicto final. No juzguéis lo que maquina su mente y su corazón. No puedes ver la mancha que ve tu boca empañada ante la pura luz de Dios. Puede ser marca de batalla bien ganada en que tú hubieras caído y desmayado. Eso dijo un autor desconocido. No juzgues lo que maquina tu mente y tu corazón. No puedes ver ¿qué? La mancha que vea tu boca empañado ante la pura luz de Dios. O sea, lo que decimos puede estar empañado. Puede ser marca de batalla bien ganada en que nosotros hubiéramos caído o desmayado. O sea, está hablando de ese que estamos juzgando, que en la misma situación nosotros hubiésemos podido haber caído o desmayado. Ahora, ¿por qué no juzgar? Bueno, viene la palabra y nos habla de la ley de la retribución. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Versículo 2. Jesús aquí dirige la atención de sus oyentes a la ley de causa y efecto, a esa de acción y reacción. Un escritor, Harrington, dice, le es señalada por Jesús que vuelve a 3 principios que trató en la última sesión referente a las acciones del corazón, la mente, el ojo, y enuncia 3 leyes que deben tenerse en cuenta para mantener un sabio equilibrio. Y la primera de ellas es la ley de la retribución. Mis hermanos, el juzgar es como un boomerang. Es un arma que se vuelve contra quien la arroja. O sea, el boomerang uno lo lanza y se regresa donde uno. Y si no tiene cuidado puede ser uno el mismo golpeado. El eco repite las palabras exactas que se dijeron. Nuestra crítica sin amor recaerá sobre nosotros mismos. La medida que usemos para juzgar la falta de los demás, esa será la
que se usará contra nosotros. Tanto Dios como a las demás personas, para medir nuestra conducta, se revertirá en cada uno de nosotros eso que estamos haciendo contra el otro. El principio es: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Usted puede mirar allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 22 de la palabra del Evangelio según San Lucas. Bueno, mis queridos hermanos, la Escritura abunda en ilustraciones de esta ley. Con poética justicia, el malvado Munum fue colgado, el malvado Mardoqueo fue colgado de la horca, estoy equivocado aquí. Mardoqueo era el siervo del Señor, el tío de la reina Esther, y estaba siendo acusado y atacado por un criado del rey. Y ese criado del rey le dijo que hizo una horca y colgara allí a Mardoqueo. Bueno, se le devolvió a él ese juicio que había hecho contra Mardoqueo, y el que terminó en la horca fue el mismo que la había preparado para el otro. Cuando un israelita fue juzgado y castigado, él dijo lo siguiente: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y sus pies, recogiendo las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. O sea, lo que él hizo fue que capturó y castigó a unas personas, cortándole los pulgares de sus manos y de sus pies, y los puso a recoger las migajas debajo de una mesa. Ahora a él se le revierte lo que hizo, y ahora él es juzgado. Y dice: así como yo hice, así me ha pagado Dios. Por eso hablamos de la ley de la retribución. En Jueces capítulo 1 usted encuentra esta historia. Hay una razón, mis queridos hermanos, aunque menos importante, por la cual debemos dejar de criticar. Ninguna otra cosa será más eficaz para alejar de nosotros a los que actúan correctamente que la crítica. En la mitología griega, Humus era el dios de la crítica, que vivía con los demás dioses en el monte Olimpo. A pesar de la fuerza con que los demás dioses elogiaban, este Humus siempre encontraba algo para criticar de ese tema, de lo que estaba en discusión. En una ocasión, Júpiter, Minerva y Neptuno compitieron para ver quién podía hacer el objeto más perfecto. Júpiter y Minerva, Júpiter hizo a un hombre, Minerva hizo una casa y Neptuno hizo un toro. Recuerden que es mitología griega, o sea, no es que sea verídico, sino de la mitología griega, hablando de los dioses griegos. Entonces Júpiter hizo un hombre, Minerva hizo una casa y Neptuno hizo un toro. Cuando los dioses fueron invitados para juzgar las obras, recuerde que nuestro tema es juzgar, entonces Humus halló faltas en los tres. Criticó al hombre porque no tenía ventana en su pecho, por lo cual se pudiesen leer los pensamientos de su alma. Criticó la casa hecha por Minerva porque no estaba sobre ruedas para poder ser alejada de los malos vecinos. Y criticó el toro porque sus cuernos no estaban debajo de sus ojos para poder ver cuando embistiera. ¿Qué encontramos aquí? Un juzgamiento caprichoso. Diríamos que gran parte de la crítica en corriente en los círculos cristianos es lo mismo. Juzgamos a los demás
por lo que hacen o dejan de hacer cuando nosotros no somos mejores. No es de extrañar que Humos, en el de este relato mitológico, se tornó muy impopular en el monte Olimpo, que tanto los dioses llegaron a excluirlo de su compañía. Mis queridos hermanos, tengamos cuidado cómo usamos el juzgar a otros. Recuerda, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Y somos muy dados, cuando alguien está enfermo, entonces juzgamos que es por algo. Algún pecado escondido tiene, alguna cosa ha hecho o ha dejado de hacer. Cuando a alguien le va mal en algo que está realizando o que está haciendo, claro, mire, eso es porque es negligente, porque tiene tal cosa, es porque no hace esto o no hace aquello. Somos muy dados a juzgar a los demás. El problema de ese juzgar es que lo hacemos es condenando. Y peor aún, muchas veces lo hacemos como si nosotros estuviéramos en el pedestal de la integridad, como si nosotros no tuviéramos ninguna equivocación. Te invito entonces a reflexionar en la palabra del Señor en este capítulo 7 de los versículos 1 al 5 del Evangelio según San Mateo. Continuaremos la próxima semana analizando este pasaje de no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, porque con la misma medida con que medís os seréis medidos. Y también veremos la próxima semana qué es eso de no echarle las perlas a los puercos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, eterno Dios, Padre soberano y eterno, a revisar en nuestra vida la manera en que nos estamos dirigiendo a otros, la manera en que nos estamos expresando de otros, la manera como estamos viendo a otros. Ayúdanos, Señor, a que si miramos algo equivocado en la vida de las personas, sea para ayudarles a ver cómo se corrige, cómo le podemos ayudar a salir de su falla, y no simplemente por hacer un comentario despectivo o de nuestra perspectiva pensando que ellos se han equivocado y son los malos y nosotros somos los buenos. Incluso que no pensemos mal ni siquiera de aquellos que no te conocen, sino que pensemos, como dice tu palabra, de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que tú nos has dado. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos veremos entonces el próximo domingo para continuar estudiando Mateo capítulo 7 de los versículos 1 en adelante. Estaremos viendo la crítica engañosa, estaremos viendo, mis queridos hermanos, la ley de la moderación y estaremos viendo crítica con discernimiento. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes.